Cuando lance un conjuro, tu personaje tirará con cuidado de los hilos invisibles de pura magia que impregnan el mundo, disponiéndolos en un patrón concreto, haciéndolos vibrar de una forma particular y dándoles rienda suelta para alcanzar el efecto deseado. Y todo esto en tan solo unos segundos. Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos, porque en este episodio vamos a ver una de las cosas que a mí más me flipan de este juego y es la magia. Más en concreto vamos a ver las reglas que tienen que ver con el lanzamiento de conjuros como personaje en Dungeons & Dragons 5ª edición, y si te quedas conmigo te voy a enseñar cómo funciona. Pero quedaros hasta el final porque al final os voy a poner un ejemplo práctico de un conjuro que vais a flipar y que ya vamos a ver de forma práctica todo lo que vamos a aprender durante este vídeo. Lo primero que te voy a explicar es que depende de la clase de tu aventurero, de tu personaje, hay dos tipos de lanzadores de conjuros. Por un lado, hay ciertas personas que simplemente tienen esa habilidad y sus conjuros, digamos que los conocen de por sí. Se llaman conjuros conocidos. Y por otro lado, hay personajes que tienen que hacer el esfuerzo de aprender o de preparar esos conjuros, ¿vale? Son conjuros preparados. Pero esto realmente va a ser importante en el siguiente vídeo, de hecho, donde vamos a ver los personajes con sus clases, sus razas, etc. Pero vamos a la magia, ¿no? Al igual que los personajes, como vimos en el anterior vídeo, en la magia también hay niveles de poder, que van del nivel 0 al 9. Pero no os confundáis porque no tienen nada que ver con los niveles de los personajes, ¿vale? O sea, no es que un mago de nivel 3 pueda lanzar conjuros de nivel 3, no. Es un concepto por separado, la magia pues mide su poder y su intensidad en niveles, pero no tiene nada que ver con los del personaje. El nivel 0 es el del mínimo poder y en vez de llamarse conjuro, como vamos a ver que se llaman el resto, estos se llaman trucos, que también los vais a oír como cantrips en inglés. Los trucos son efectos mágicos que tu personaje va a lanzar sin ningún coste alguno, es decir, no le va a agotar sus energías mágicas, para que me entendáis de momento. Por mucho que ese personaje haya sido pisoteado, rajado, escupido, da igual, mientras siga con vida va a poder seguir usando trucos. Al igual que ya os he dicho que los trucos no consumen energía mágica, los personajes que tienen que preparar sus conjuros, los trucos no necesitan prepararlos, simplemente los saben, ese conocimiento está almacenado en su cerebro y pueden reproducirlo cuando les venga en gana. Desde el nivel 1 al nivel 9, eso ya no son trucos, eso ya se llama conjuros. Y son magia, pues, más poderosa. Y evidentemente el nivel 1 son los menos poderosos dentro de los conjuros, hasta el nivel 9, en el que podrás controlar el mundo. A ver, igual me pasa un poco, pero es la hostia. Y vamos a pasar a aprender el concepto más importante, yo creo, dentro de la magia de Dungeons & Dragons 5ª edición, que son los espacios de conjuro. Los espacios de conjuro, por así decirlo, y hablando en un término un poco más de videojuego, serían el maná mágico del personaje. Estos espacios de conjuro sí van a depender del nivel de tu personaje. Cuanto más poderoso sea tu personaje, más maná mágica tendrá. Normalmente yo, para explicar esto a los jugadores que van a jugar conmigo y que todavía no saben jugar a Dungeons & Dragons, se lo explico de esta manera. Imaginaos que cuando vuestro personaje va a lanzar un conjuro tiene que tener un espacio entre sus manos en el cual tiene que caber ese conjuro. Bien, pues cuanto mayor es el nivel de ese conjuro, mayor tiene que ser ese espacio que necesita el personaje. Los espacios de conjuro tienen todo que ver con el nivel del conjuro, es decir, pueden ser espacios de nivel 1, de nivel 2 hasta nivel 9. Para lanzar un conjuro de nivel determinado, pues necesitaremos un tamaño de ese espacio como mínimo de ese nivel de conjuro. Es decir, para lanzar un conjuro de nivel 3 tenemos que tener mínimo un espacio de nivel 3 para... Madre mía, hijo. Y ahora, por otro lado, imaginaos la magia en sí como un gas que ocupa un espacio estando comprimido al máximo. Ese espacio comprimido al máximo es el del nivel que tiene el conjuro, es decir, si yo tengo un hueco para un conjuro de nivel 1, ese gas de esa magia de nivel 1 ocupa como mínimo este espacio. ¿Pero qué pasa? Al ser un gas, si yo lo meto en un espacio más grande, ese mismo gas se expande y ocupa todo el espacio que pueda. Lo que implica que yo, para lanzar un conjuro de nivel X, necesito un espacio de conjuro de ese nivel X como mínimo, pero el espacio puede ser de ahí para arriba, para adelante, todo lo grande que queráis. Yo puedo lanzar un conjuro de nivel 2 con un espacio de nivel 4, porque ese nivel 2 va a ocupar el espacio de nivel 4. ¿Y qué pasa? Que hay algunos conjuros que cuando se expanden a un tamaño superior tienen más poder.
Esto se va a especificar en el propio conjuro. El propio conjuro, cuando tú lo leas en el libro, pues te va a poner, si lo lanzas a nivel 2 en vez de a nivel 1, si es de nivel 1, pues hace tanto efecto más. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ídmelo poniendo en los comentarios si me explico bien o me estoy explicando un poco como el orto. Bien, para terminar esta sección, que os quede claro eso de los espacios de conjuro, el nivel de los conjuros, etc. Os he dicho, etcétera, tío, etcétera, ¿no? Cuando volváis a ver un vídeo mío en el que no tengo ni puta idea de decir etcétera, que me pasa siempre, me lo ponéis en los comentarios. Vale, etcétera. No es tan difícil. No lo hagáis. Bueno, lo que os decía, teniendo ya claro esto de los espacios y los niveles de conjuro, ahora, ¿y por medio de qué acción se recuperarán? Os preguntaréis. Y se recuperan mediante los descansos. Puede ser durante el descanso corto o durante el descanso largo. Pero eso lo expliqué en el anterior vídeo, que si no lo has visto, pues vete a verlo ahora mismo. Algunos conjuros tienen una forma especial de lanzarlos, y es que puedes lanzarlos como rituales. Los rituales de conjuro implican que tú tardas mucho más en hacer efectivo el efecto que cause ese conjuro. De hecho, son 10 minutos más de lo que durarías si lo lanzases de la forma habitual. Pero ganas el beneficio de que no cuesta espacios de conjuro lanzarlo de esta manera. Esto es lo que hay. Si te corre prisa, pues gasta espacios de conjuro. Y si no, pues te sientas tranquilamente y te coges tus huesecitos y tus movidas de brujo y te haces un ritual. Cuando un conjuro en concreto tiene la especificación de ritual, tú puedes elegir si tirarlo como ritual o tirarlo de forma habitual gastando el espacio de conjuro correspondiente. Ahora, eso sí, os digo una cosa, todos los conjuros que tengan esa habilidad de ritual tendrás que tenerlos preparados aunque los quieras hacer como ritual, a no ser que seas un mago. Y para terminar toda esta parte teórica y un pelín más aburrida, aunque a mí me flipa, os voy a contar la última manera en la que puedes lanzar un conjuro gratis. Muchas veces durante las aventuras y las incursiones nocturnas en mansiones abandonadas o en cavernas creepy, o metiéndote en la fortaleza de un mago y robándole sus pertenencias, puedes encontrar pergaminos de conjuro. Los magos tienen la habilidad de poder impregnar magia en un trozo de papel, en un pergamino, en el que dejan por escrito cómo se lanza un determinado conjuro. Si tú encuentras ese pergamino, el simple hecho de poseerlo te da la habilidad de lanzar ese conjuro. Y si tu máster utiliza la regla del Rule of Cool, que ya os explicaré lo que es, os podéis encontrar con pergaminos muy guapos. Pero pasemos a la práctica, ¿vale? Yo ya sé todo esto, ya sé cómo funcionan los espacios de conjuros, los niveles, de qué depende de la clase, qué no sé qué, pero vamos a lanzar un conjuro. Todavía, o sea, llevas viendo unos cuantos minutitos ya de vídeo y todavía no te has suscrito. Suscríbete, 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 suscríbete. No, bueno, ahora en serio, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, a lo que íbamos, vamos a lanzar un conjuro. Cuando abrimos nuestro libro de conjuros y miramos en uno en particular, va a tener varias especificaciones de cómo funciona ese conjuro, que son las siguientes. Tiempo de lanzamiento. La mayoría de conjuros van a consumir una acción, que es, bueno, parte del sistema de combate y tal que tratamos en el anterior vídeo. Pero por supuesto hay otras opciones como que ese conjuro se pueda lanzar como acción adicional, como reacción, o que cueste lanzarlo pues un tiempo más largo que instantáneamente y que aún así no implica que sea un ritual, a lo mejor cuesta 10 segundos o yo qué sé. Pero vamos, que el tiempo de lanzamiento lo que te está diciendo es cuánto tarda ese spellcaster en producir el efecto. Justo debajo de eso vamos a ver alcance. Y el alcance, evidentemente, es cuál es nuestro área de acción con ese conjuro, hasta dónde puedo llegar con ese conjuro. Normalmente lo vamos a medir en pies, como todo en general en Dungeons & Dragons quinta edición, y pues bueno, pues cada conjuro tiene su alcance. Pero los conjuros que están diseñados para lanzárselos a uno mismo, en el alcance veremos que pone lanzador. Y eso significa pues que tú eres el lanzador, ya está, te lo tiras a ti, punto. Después vienen los componentes. Hay tres tipos de componentes: verbal, somático y material, que los veremos representados con una V, una S y una M. Los componentes son todas aquellas cosas ajenas a la propia magia que necesitamos para lanzar ese conjuro en concreto. Cuando tenemos un componente verbal, implica que nuestro personaje debe pronunciar unas palabras arcanas que no son las que producen el efecto mágico en sí, pero que sí que necesita que esas palabras resuenen para que los hilos de ese tejido mágico que recubre todo en el mundo vibren de determinada manera y podamos alterar la realidad de alguna manera.
¿Qué quiere decir esto? Pues que una manera muy efectiva de evitar que alguien nos pueda lanzar un conjuro es de alguna manera hacer que no pueda hablar. Porque si ese conjuro tiene un componente verbal, si yo no puedo hablar ya no lo puedo lanzar. El componente somático son gestos. A la vez que yo digo... A la vez que yo estoy pronunciando el nombre del conjuro, hay muchos conjuros que requieren que yo haga un movimiento en específico, como el que hago yo, por ejemplo, para aparecerme en los sitios. Bienvenidos a Nigromante, ¿sabes? Y pues, de nuevo, para lanzar ese conjuro necesitas tener al menos una mano libre. Lo que quiere decir que si estás maniatado o yo qué sé, o apresado, o cualquier cosa que te impida mover las manos, ya no lo puedes lanzar. También implica que los lanzadores de conjuros no pueden llevar un arma en cada mano. A no ser que no quieran hacer magia, que entonces no sé para qué son lanzadores de conjuros. Y por último, el componente material. Muchos conjuros van a necesitar, por ejemplo, un poquito de ceniza. La pata de una rana. Ojo de sapo. Lo que sea. Que de hecho muchas veces te dicen, necesitas un diamante y tú... Pero es que además hay algunos materiales que abajo del material te pone eso, necesitas un diamante, y debajo te pone consumible. ¿Qué significa esto? Que cuando lances el conjuro, tu preciado diamante que te ha costado 25 dungeons conseguir, va a hacer... adiós. Y vas a tener que volver a conseguir, robar, comprar, lo que sea, otro, para volver a lanzar ese conjuro. Pero... tranquilos, porque a no ser que te ponga lo que cuesta, ese componente en particular no hace falta que lo compres y simplemente hace falta que compres una cosa que se llama saquito de componentes. Y se asume que tu personaje sabe perfectamente qué componentes necesita para los conjuros que él tiene preparados o se sabe, y que ya los tiene todos reunidos en esa bolsita. Por otro lado, como por ejemplo para los paladines o para los clérigos, puedes evitarte todo esto. Y eso se hace mediante un canalizador arcano. Para un druida, un canalizador arcano puede ser esa ramita de ese árbol donde se consiguió subir para salvar su vida cuando le persiguieron esos lobos que acababan de comerse a sus padres y le obligaron a vivir en el bosque durante años. O para un clérigo, pues puede ser el símbolo sagrado de su dios, etcétera. Y con ese canalizador mágico o arcano, pues no necesitas componentes aunque lo ponga en el conjuro. No los necesitas. Lo siguiente en nuestra lista de características de conjuros va a ser la duración del conjuro. Y se mide pues en nuestro sistema de tiempo, en minutos, segundos, también puede ser que se mida en rondas, ¿vale? En el sistema de iniciativa, como vimos en el anterior vídeo, pues una ronda entera, 2 rondas, 3 rondas, lo que sea. Rondas no, perdón, asaltos. Aunque la mayoría van a ser un efecto instantáneo, y eso es lo que nos va a poner ahí en duración, instantáneo. Es decir, si yo le tiro un rayo a alguien, ese efecto es instantáneo, no dura más que esa micra de segundo en la que yo he lanzado el rayo, ¿vale? Y para los efectos que sí duran más tiempo, va a haber en muchos en el que vamos a ver que en ese hechizo pone concentración. ¡Concentración! Imaginaos que un personaje está lanzando un conjuro que dura un tiempo, ¿no? Una barrera protectora que está protegiendo a vuestra party contra una nube de flechas de los enemigos. La persona que está lanzando ese conjuro está poniendo toda su energía y todo su empeño en mantener esa barrera. Entonces necesita mantener su concentración en ese conjuro. La concentración implica, 1, que mientras estemos concentrados en mantener el efecto de un conjuro, no podemos lanzar a la vez otro conjuro que también requiera concentración, pero sí podemos lanzar a la vez un conjuro que no requiera concentración. Yo en este asalto lanzo esa barrera que requiere concentración y en el siguiente asalto, si yo no he perdido mi concentración, puedo utilizar mi acción para lanzar otro conjuro, un rayo, lo que sea, que no requiera concentración. Y hay 3 cosas que van a poner en peligro nuestra concentración. La primera de ellas, como ya os he dicho, es lanzar otro conjuro que requiera concentración, que la rompe automáticamente. La segunda opción es que quedemos incapacitados o directamente muramos. Si te quedas inconsciente o has muerto, pues game over, se acabó. No puedes mantener tu concentración en tu conjuro. Y la tercera opción es un pelín más compleja porque es cuando nos hacen daño, ¿vale? Cuando nos hacen daño, nuestra concentración no se rompe automáticamente, pero sí que se ve amenazada. En el momento en que suframos daño, tenemos que hacer una tirada de salvación de constitución. Vamos a ver si conseguimos aguantar el golpe y aún así seguir concentrados en nuestro conjuro. La CD o clase de dificultad que tendremos que superar será 10 o la mitad del daño que hayamos recibido. Cualquiera de esos números, el que sea mayor. Es decir, que es CD 10 a no ser que te hayan hecho 20 puntos de daño o más. Entonces, pues será la mitad de los puntos de daño que te hayan hecho. Siempre redondeando hacia abajo.
Si pasas tu tirada de salvación, entonces has soportado el impacto y consigues mantener tu barrera a lo que sea. Y si la fallas, pues el daño te ha hecho perder completamente la concentración y centrarte en hostia, me han herido, y lo has perdido. Eso es todo lo que vamos a ver como lista de características de cada conjuro, pero dentro de la descripción del propio conjuro, de qué hace, podemos encontrar varias cosas que son clave y que os voy a explicar de qué manera las tenemos que tener en cuenta. Objetivos. En el propio conjuro a lo mejor nos pone, como objetivo debemos escoger un humanoide que... Ya está, ya nos han dicho que tiene que ser un humanoide. Ya una criatura que no se considere humanoide no puede ser el objetivo de nuestro conjuro. A lo mejor te pone cualquier criatura e implica que, bueno, pues porque puede ser cualquier criatura concibiéndolo como un ente vivo y material. No puede ser una piedra. Si no pone nada, damos por supuesto que lo puedes lanzar a donde quiera. Y la otra opción que puede ser, como por ejemplo cuando haces una explosión, es que ese efecto mágico crea un área de efecto. Como cuando tiras una granada, ya sea explosiva o de humo, por ejemplo, hasta dónde llegaría el humo sería en el área de efecto de nuestro efecto mágico. Y ese área de efecto se puede concebir de dos maneras. Una es un área que nace desde el lanzador, es decir, desde ti mismo. Si por ejemplo el área de efecto es un cono, lo más normal es que el origen de ese área de acción seas tú mismo y ese cono nazca de ti. Y la otra opción es que tú puedes lanzar ese conjuro a un punto en específico del espacio. Entonces el área de efecto se crearía alrededor de ese punto concreto del espacio. Como por ejemplo cuando tiramos una granada. La granada cae en un punto y el área de efecto es a raíz de ese punto. Pero bueno, eso ya lo vas entendiendo leyendo los conjuros. Es que hay cosas que son más difíciles cuando las explico así sin poder tener el libro delante o deciros, mira, esto, que de otra manera. Ya nos vamos acercando al final, tranquilo, tranquilo. Cuando nosotros lanzamos un conjuro a una criatura, hay dos opciones de ataque para ese conjuro. Una es cuando la descripción del conjuro en sí especifica que hay que hacer una tirada de ataque contra el enemigo. En ese caso nosotros tiraremos nuestro dado de 20 y le sumaremos nuestra habilidad mágica, que es un número que tendréis por ahí y que ya os explicaré de dónde viene y cómo se calcula. Y como vimos en el anterior vídeo, si supea la CA o clase de armadura del enemigo, pues le impacta. Pero otra opción súper típica también es que el enemigo tenga la posibilidad de hacer una tirada de salvación, que en la mayoría de los casos suele ser una salvación de destreza para efectos de, por ejemplo, pues eso, cuando hay una explosión, pues a lo mejor él tiene la oportunidad de lanzarse a un lado y evitar parte o todo el daño. Para lo cual vamos a necesitar nuestra CD de conjuros o la clase de dificultad de nuestros propios conjuros, que va a ser un número que vamos a tener que decirle al máster para que él sepa qué número tiene que superar con la tirada del monstruo para saber si este se ha librado del efecto o no. Ya vamos terminando, ya vais sabiendo cómo utilizar la magia. Esto es como Hogwarts, pero a toda hostia, o sea... Y por último, amigos míos, os voy a poner un ejemplo práctico de uno de esos conjuros para que veáis cómo se ven en el libro y cómo vais a tener que, pues, lidiar con ellos. Y no voy a elegir cualquiera, no. Este conjuro se llama grasa. Si miramos al propio conjuro, pues vemos primero el nombre, grasa. Después vemos la escuela de magia, que ya os explicaré cuando os explique el mago. Después nos viene el nivel de conjuro, nivel 1, por lo tanto necesitaremos mínimo un espacio de nivel 1 para lanzarlo. Tiempo de lanzamiento, una acción, es decir, gastamos nuestra acción en lanzar este conjuro. Alcance, hasta dónde llego con mi grasa, que ahora veremos lo que hace, 60 pies o 12 casillas, como queráis verlo. Componentes, vemos que no lo especifica, o sea, pone verbal, necesita componente verbal, y las palabras pueden ser pues unas inventadas o que el mago tenga que decir grasa o cualquier cosa así. Somático, hay que hacer un gesto. Inmaterial, que esto sí nos lo especifica, necesitamos un poco de piel de cerdo o de mantequilla, que ya hemos visto que se puede sustituir con o bien un saquito de componentes o bien nuestro canalizador arcano. Duración, 1 minuto. Dura 1 minuto la grasa ahí. Y ahora pasamos a la descripción. ¿Qué hace este conjuro? Una grasa resbaladiza cubre el suelo en un cuadrado de 10 pies. Aquí ya estamos viendo el área, ¿vale? Un cuadrado de 10 pies centrado en un punto dentro del alcance. Es decir, dentro de ese alcance de 60 pies a la redonda, de donde esté nuestro personaje, podemos elegir un punto sobre el cual se va a hacer un área con la forma de un cuadrado de 10 pies de lado. O vamos, de 4 casillas, así juntitas. ¿Y qué hace este conjuro? Ese cuadrado lo convierte en terreno difícil, es decir, que les va a costar el doble de movimiento a los enemigos atravesarlo, hasta el final de la duración del conjuro, es decir, hasta dentro de 1 minuto.
Cuando la grasa aparece, todas las criaturas de pie en la zona afectada deben tener éxito en una tirada de salvación de destreza o quedarán derribadas. ¿Cuál es la CD de esa tirada de salvación de destreza? Pues la que hemos visto, tu CD de tu salvación de conjuros. Una criatura que entre en la zona o acabe su turno en ella también debe tener éxito en una tirada de salvación de destreza o quedará derribada. Así de fácil, con todo lo que os he explicado ya simplemente podéis abrir vuestro libro o mirarlo por internet o como leches lo hagáis, mirad el conjuro y con ese cuadradito ya sabéis cómo vuestro personaje lo puede lanzar. Y ya por último, si ya has jugado alguna vez a Dungeons & Dragons o ya tienes el manual, por ejemplo, y has estado leyendo algunos hechicillos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te gusta usar? ¿O tienes alguna anécdota graciosa que comentar? Pues ponlo ahí en los comentarios que me hace muchísima gracia leerlo. Y así pues inspiráis a las personas que estén aprendiendo ahora esto de la magia en Dungeons & Dragons. Si te está gustando el contenido de mi canal, no dudes ni un solo segundo en suscribirte. Y si aparte de todo esto de cosas específicas y técnicas sobre Dungeons & Dragons también te interesa la escenografía, mírate estos vídeos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Ale y estoy encantado de haberte tenido aquí conmigo. Y lo último que voy a decir es que sigas practicando el arte de nigromarte.